Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a todos por su participación. Sabemos que sus agendas son muy apretadas, y queremos que este tiempo que invertimos sea de beneficio para todos. Esperemos que la información que les compartamos sea útil para el desarrollo de sus actividades y sus negocios. Y sin más, déjenme iniciar. Vamos a hablar de algunos requerimientos que consideramos necesarios para implementar la seguridad informática en una empresa. Bueno, ahorita un poquito de lo que llevo, un poco se quedaron cortos, son un poquito ya más de 30 años de experiencia aquí en el mercado y con mucho gusto de compartir las experiencias que tenemos. Este, y bueno, cada día los proveedores de acceso a Internet cumplen con una labor crítica de comunicación que genera grandes ventajas y beneficios tanto para empresas y ciudadanos, a los ciudadanos en general. Pero es un hecho que también existen riesgos inherentes y muy en concreto lo relacionado con la ciberseguridad. No son temas excluyentes y más bien va uno con el otro. Les doy la más cordial bienvenida. Soy nuevamente Daniel Llamas, director de Uptel, y hablaremos de aquellos aspectos mínimos indispensables que, perdón, que desde nuestro punto de vista, toda empresa debe observar para mitigar los riesgos de ciberseguridad que se presentan sin importar el giro o el tipo o el tamaño del negocio. Entonces, nuestro objetivo es que esta sea una sesión interactiva, por lo cual, como lo comentó el ingeniero Luis Daniel Ramírez, los invitamos a que en la sección de preguntas y respuestas, en la barra de herramienta, nos compartan las dudas que se vayan presentando sobre la marcha. De cualquier forma, al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y con mucho gusto tocaremos el, el, que haya aclaración. Y si hay algo adicional en el camino, pues también con toda confianza siéntanse en la libertad de hacer. Y bien, hasta hace no muchos años se consideraba que únicamente las grandes empresas estaban expuestas a los riesgos de ciberseguridad. Ciberseguridad entendida como la seguridad informática o la seguridad lógica de las empresas, ¿no? Entonces, para abreviar y tener un solo término, hablaremos de ciberseguridad. Entonces, esos riesgos de ciberseguridad, o más bien a la falta de ella. Anteriormente se consideraba que proteger el acceso a Internet de la empresa era suficiente para controlar cualquier tipo de amenaza. Sin embargo, así como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, también lo han hecho los ataques y los riesgos de ciberseguridad. Ahora, ya no solo se trata de hackers altamente calificados, ¿no? Sino que hoy en día es posible, por ejemplo, rentar aplicaciones en Internet que son capaces de generar ataques de negación de servicio hacia un objetivo público, es decir, un servicio que tenga una IP pública, y pagando solamente una pequeña cantidad, incluso muchas veces lo hacen hasta utilizando tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, se ha masificado el uso de esos ataques y algunos ya lo hacen solamente por darse a conocer, ¿no? Y ver qué tan efectivos son con sus ataques. Eh, Hoy en día las soluciones de ciberseguridad abarcan no solamente la denominada protección perimetral, es decir, la protección del acceso a Internet, sino que éstas se han integrado con las aplicaciones de la red local para proteger también de las amenazas que existen al interior de las organizaciones. Y esos ataques internos pueden ser o no intencionales, ¿no? Aquí hay que tener muy en claro que muchas veces se actúa no tanto por negligencia, sino por falta de información, ¿no? En algunos estudios se indican que existen más riesgos hacia el interior de la empresa que aquellos a los que están expuestas a través del acceso a Internet. Entonces, con esto es evidente que necesitamos crear un ambiente de protección más global, o por llamarlo de alguna manera, que se protege tanto de lo que pueda venir del exterior como de lo que pasa al interior de la empresa. Ahora, esto no quiere decir que solamente las empresas que tengan entre sus empleados
verdaderos eruditos en tecnología o en ciberseguridad estarán protegidos. Debemos recordar que cualquier solución de ciberseguridad, para ser exitosa, debe de considerar tres componentes fundamentales. Uno es la tecnología per se, que pueden ser equipos, dispositivos, software, cualquier elemento tecnológico, los procesos y el personal. Sin esos, al faltar alguno de esos tres componentes, las soluciones no van a tener el éxito que se espera. Y muchas veces, entonces es el tema cuando las empresas hacen una inversión solamente apuntando hacia la tecnología y entonces acabamos en gastos y no en inversiones, ¿no? Entonces, de una forma general, una solución de ciberseguridad, por más avanzada que sea, no va a brindar el nivel de protección requerido si no se toman en cuenta tanto los procesos involucrados para su correcta operación, así como el personal asociado para la operación o el uso de la misma. Así, existen una serie de prácticas que se pueden implementar en las empresas para disminuir la exposición a los riesgos comunes de seguridad. Es decir, no todo es tecnología y hay mucho por hacer desde la parte de procesos y capacitación. Para ponernos en un mismo contexto, desde nuestro punto de vista, la manera de resumir la ciberseguridad es la de evitar que la información de la empresa pueda caer en manos ajenas y ser utilizada para fines que nada tienen que ver con el negocio. Así, cada empresa debe analizar sus propios riesgos para definir en conjunto con un especialista, que sea lo más recomendable, la mejor forma de mitigarlos. Entonces, vemos que las soluciones no solamente es el hecho de un dispositivo, sino de hacer toda una solución que involucre tanto al personal como a los procesos internos de la empresa. Pero entremos un poquito más en detalle y cuáles son esas prácticas que se pueden implementar. Y, y la primera, yo creo que podríamos hablar que sea la más importante, involucrar a toda la empresa en la ciberseguridad. Recordemos que una red de telecomunicaciones permite que todos los empleados de una empresa compartan información de todo tipo de forma instantánea o casi instantánea. Pero esta facilidad de comunicación permite que incluso información externa, que puede ser potencialmente dañina si se comparte sin la intención de causar un mal, llegando a todos los empleados conectados a la red. Es decir, muchas veces se desconoce el origen de esa información y se comparte sin saber sus implicaciones y entonces puede haber un riesgo muy grande en la red de comunicaciones. En el caso de los proveedores de acceso a Internet, como es el día de hoy, esta práctica cobra aún más relevancia por la razón de ser de su negocio. Es decir, ustedes, el acceso a Internet, pues es el pan de cada día y el producto que ustedes ofrecen hacia los usuarios finales. La mejor forma de evitar estos riesgos no está en la prohibición absoluta de la comunicación, ya que sería la negación de tener una red de telecomunicaciones. Más bien se trata de sensibilizar al personal de la empresa y también a sus usuarios finales sobre los riesgos que existen en Internet, desde la conocida ingeniería social, ¿no?, hasta el software malicioso que viaja, por ejemplo, dentro de un mensaje en apariencia inofensivo. Recordemos la cantidad de videos de TikTok y de memes y de cosas que circulan en la red. Es un hecho que hoy en día es indispensable que cualquier persona que es parte de una empresa conozca que el compartir esta información implica ciertos riesgos para la operación de la empresa y por lo tanto se ajuste a las políticas que se dictan para proteger los activos informáticos. Es muy posible que no todo el personal de la empresa tenga el perfil necesario para asimilar de forma inmediata este tipo de conceptos de ciberseguridad, por lo cual se sugiere que realizar jornadas de capacitación, ir adquiriendo los conocimientos necesarios hasta donde la política de la empresa quiera llevar a un nivel mínimo. Es decir, en la cantidad de información que se va a buscar compartir con los empleados, se debe de definir en una política. Sería difícil o casi imposible buscar que el personal administrativo sea un gurú de tecnología, ¿no? Entonces, pero sí,
que tenga los conocimientos suficientes como para establecer en dónde y qué podría considerarse como un riesgo para la operación de la empresa. Este, en estas mismas políticas o reglamentos de ciberseguridad deberían idealmente ser adoptados a su vez por clientes y proveedores de la empresa para lograr cada día más confiables. Es muy importante que los proveedores de acceso a Internet inviten a sus usuarios a tomar conciencia de este hecho, así como de limitar responsabilidades en caso de un evento de seguridad. Muchos de los proveedores que hoy en día de las grandes empresas eh, del mercado mexicano están generando políticas para poder estar en línea con sus procesos de proveeduría. Entonces, cada vez más se va a ver esto y cada vez va a haber, los círculos van a ser un poquito más cerrados en relación a tener relaciones de confianza mucho más estrechas, ¿no? Pero bien, con eso aseguramos que mientras la ciberseguridad sea un tema de toda la empresa, va a ser mucho más, más fácil estar protegidos. Todos vamos a tener un mismo nivel de información y de conciencia respecto de esto. Pero ya entrando un poquito más en detalle, hablemos de las prácticas que podemos llevar a cabo. Y una de ellas, y la más importante, y pareciera la más sencilla, pero la menos utilizada, es el uso de contraseñas seguras. Por ejemplo, ¿sabían que una de las claves de seguridad más utilizadas es los números del 1 al 8? Es decir, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Es una de las claves que más se utiliza. Que hay una gran cantidad de usuarios que utilizan la palabra password como clave de acceso a todo tipo de equipos y servicios. Las claves de acceso son la primera herramienta de seguridad que mejores y más rápidos resultados ofrece dentro de las políticas de protección de la empresa, pero debe seguir ciertas reglas para cumplir con su objetivo de asegurar el acceso solo a las personas que realmente deben tener los privilegios correspondientes. Perdón. Cada vez más las propias aplicaciones nos sugieren utilizar claves de acceso seguras, es decir, que no puedan ser fácilmente descubiertas por personas externas, pero no solo por piratas informáticos. Ya lo vimos que se está generalizando el hecho de buscar cómo hacer daño a una empresa. Entonces, estas claves no deben de ser fácilmente recordables y, de hecho, deben de ser, eh, digamos, ajenas al mismo personal de la organización, ya sea con que esté buscando algún fin lícito o no tan claro, ¿no? Y aunque existen varias aplicaciones en Internet que nos permiten crear claves de acceso seguras, la mayoría de los usuarios utilizamos palabras que tengan algún significado para nosotros. Y esto es con la finalidad de hacerlas fácilmente recordables. Sin embargo, esto hace que sean fácilmente identificables, ¿no? Entonces, algunas de las reglas que se deben de aplicar para robustecer las claves de acceso, y como lo hemos visto, y ya muchas aplicaciones lo han visto y seguramente en la banca en línea y muchos otros de los servicios que se utilizan, ¿no? Deben de contener letras mayúsculas y minúsculas, deben de contener números que no sean consecutivos, deben contener caracteres especiales, deben tener una longitud mínima y hoy en día ya estamos llegando a los 8 caracteres y hay quienes están hablando ya de 24 y de 32 caracteres. No me imagino recordarme una clave de acceso de 32 caracteres. Sería bastante complejo. Pero bueno, si la seguridad es indispensable, pues tenemos que entrar en ese tema. Pero sin embargo, el contar con una clave de acceso robusta no es suficiente y es necesario aplicar algunas reglas que aseguren el correcto uso de las mismas. Y aquí nos llevamos a algo que regularmente encontramos en casi cualquier oficina de trabajo en donde nos reunimos a hacer nuestras actividades. El primero es no escribir en un post-it a la vista de todas las claves de acceso. Eso es, creo que en todos lugares lo vamos a encontrar, un post-it con las claves de acceso que dice cuál es la dirección IP o el nombre del servidor o aplicación o lo que sea, y ahí está la clave de acceso. Eh, Evitar la misma clave para todos los servicios y plataformas, eso también es común, ¿no? O sea, utilizo para la palabra password
como clave de acceso y lo utilizo en todos los servicios. Entonces, una vez que encuentran mi clave de acceso, es la misma en todos lados. Eh, Una de las recomendaciones más fuertes es pues, no permitir que los navegadores de Internet guarden las claves de acceso a las aplicaciones. Es algo que siempre hemos cuestionado acerca de los fabricantes. No quisiera hablar de alguno en particular. Puede ser que sea algo que sea muy útil. Sin embargo, si yo utilizo esa máquina, ¿sí? Si un usuario adicional utiliza esa máquina, entonces las claves de acceso están guardadas. Digo, a menos de que se definieran perfiles distintos en cada máquina y cosas por el estilo. Pero si no es así, eso es algo que sucede. Eh, no compartir con ningún usuario o compañero de trabajo el uso de claves. Y esto no me dejarán mentir que en el tema de los proveedores de acceso a Internet y cualquier red de telecomunicaciones que se esté operando, estamos, compartimos mucho el uso de las claves de acceso. Y entonces, al estar compartiendo las claves de acceso o crear claves fácilmente recordables, muchas veces salen hasta de la propia empresa y todo el mundo sabe cuál es la clave de acceso de esos dispositivos o aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es un riesgo muy alto, principalmente para la operación de la red, ¿no? Este, Se recomienda ampliamente que para los proveedores de acceso utilizar una aplicación de seguridad centralizada como puede ser TACAX o Radius o algo similar, de tal forma que los accesos a los equipos críticos de la empresa está protegido y no se depende de las consideraciones de renovación de claves de acceso y similar que pudieran estarse dando en el tiempo. La omisión de ellas y que empecemos a usar claves de acceso que siguen operando, ¿no? Yo hago un pequeño paréntesis. Me tocó operar redes de telecomunicaciones durante varios años. Y todavía hace como 3 años, comentando entre los compañeros, descubrimos que siguen siendo válidas claves de acceso que utilizábamos en equipos que les puedo hablar de hace 10 años o más, ¿no? Entonces, es un riesgo, ¿no? Y es un riesgo latente y real. Entonces, invitarlos a a que ese tipo de prácticas se eliminen porque no nos traen nada bueno. Y bien, el siguiente punto, hablamos de realizar respaldos de información. El, eh, eh, el de necesarios y es una de las mejores prácticas para salvaguardar la integridad de la información. Pero esos hay que realizarlos en forma periódica, tanto de los usuarios en general como de los servidores de aplicación. Existe un gran abanico de opciones tecnológicas realizadas, toma en cuenta tanto la exposición del negocio como el nivel de tecnificación de las empresas. Podemos ir desde respaldar de forma manual en USB, ¿no? Clásicas de información en tiempo real de las actividades del negocio o incluso un respaldo automático de almacenamiento en la nube. Esas opciones, desde luego, que tienen implicaciones económicas pues, que hay que ser evaluadas para cada caso en particular. Aquí tenemos que ser muy conscientes de que no, no todas las soluciones, hay que tomar las precauciones es útil hacerse algunas preguntas para adoptarlas. En primer punto, eh, por ejemplo, ¿se resguardará la información en un recinto? Tiene mucho que ver con los esquemas de desastres, ¿no? O sea, imaginemos que estamos en un lugar que está eh, 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 como la Ciudad de México, eh, eh, ampliamente susceptible de, pues, ¿no? Entonces, en la oficina
y lo guardamos físicamente ahí y tenemos la desgracia de que ocurra un incidente. Entonces, no, pues no va de forma manual. ¿Qué garantía tenemos de que esos respaldos se estén haciendo? ¿No? Y muchas otras preguntas que necesitamos hacernos al respecto. Y luego es indispensable asegurar que el respaldo de la información se ejecuta en forma adecuada y hacer pruebas de validación periódicas para asegurar que la misma cuenta con la confiabilidad e integridad necesaria para ser utilizada en caso de emergencia. En nuestra experiencia, hemos encontrado a más de un cliente que durante un caso de emergencia y al buscar sus respaldos de información, encuentran que los archivos estaban corruptos, que estaban incompletos, que no era la información, que se realizó el último respaldo, lo tienen de hace 2 o 3 años, cosas por el estilo, ¿no? Entonces necesitamos hacer un proceso que nos ayude a validar que esa información existe y que se tiene disponible dentro de la red. Hoy en día tenemos los famosísimos ataques de ransomware. Y estos ataques, como muchos de ustedes sabrán, eh, se, su objetivo es encriptar la información que tienen los servidores, ¿no? Ya sea de aplicación o de bases de datos o lo que fuera. Entonces, esos ataques están destinados a uno de los de ciberseguridad que más se requiere hoy, ¿no? En el remoto caso de que no hubiera una protección adecuada para estos ataques, hay que tener la garantía del respaldo de la información. Y aquí les comento el caso que encontramos de una empresa en donde, conscientes de que el ransom va a afectar mucho la operación de su negocio, optaron por algo que yo no estoy de acuerdo, que es, en lugar de protegerse adecuadamente, lo que hicieron fue invertir en un servidor adicional y en estar haciendo respaldos de información 2 o 3 veces al día. Entonces, todos los días respaldan toda la información crítica de la empresa y entonces lo que han encontrado es que ya van 2 veces que les atacan a sus servidores y entonces lo que hacen es recuperar el respaldo, ponerlo en el servidor que no está conectado a la red, y entonces retirar de la red el equipo contagiado y volver a instalar. Desde luego, esto no es lo más recomendable porque no hay ninguna garantía de que ningún otro equipo estuviera contagiado, pero de cualquier manera es algo que están haciendo algunos para poder dar la vuelta a estos eventos que pueden dañar fuertemente la operación de las empresas. Y bien, como siguiente punto es la protección perimetral. Y para lograr un nivel de protección mínimo integral para las empresas que utilizan Internet como parte de la herramienta del día a día, se recomienda el uso de paquetes integrales de protección perimetral que contienen antivirus, anti-spyware, anti-malware, el firewall, etcétera, y que permiten un adecuado nivel de protección contra ataques del Internet. Siempre, al ser perimetral, estos son primordialmente ataques que vienen del exterior. Desde luego que dependiendo del nivel de complejidad de operación del negocio, es posible que estas soluciones todo en uno no cumplan con el nivel de granularidad requerido para proteger los diversos escenarios que puedan llegar a afectar al negocio. Es decir, el nivel de complejidad de las soluciones de ciberseguridad tiene una estrecha relación con los activos informáticos que es necesario proteger. Así, mientras que para cierto tipo de empresa una solución todo en una funciona adecuadamente, puede ser que para algunos proveedores de acceso a Internet, las soluciones puntuales de muy alto desempeño para cumplir con sus políticas internas son la mejor solución. Es decir, ahora sí que otra vez son soluciones a la medida, no se puede hablar de que uno sea la solución para todos. Adicionalmente, el optar por este tipo de soluciones todo en uno puede simplificar el proceso de operación y mantenimiento, así como la administración de los usuarios y nivel de protección de cada uno de ellos. Pero regresamos al mismo tema. Todo depende de qué es lo que se requiera proteger y cuál es el nivel de protección que quiere tener
cada una de las empresas. No hay o no podría haber como una receta única para hacer esto. Y bien, el siguiente punto que nosotros observamos como muy importante para la ciberseguridad de una empresa es tener controles más estrictos para el acceso a los datos o a la información de la empresa. Inicialmente se consideraba que el objetivo único de una red de telecomunicaciones era que todos los empleados tuvieran acceso a cualquier información o activo informático de la empresa, ¿no? Ese era como en un inicio de las redes, así es como lo habíamos creado. Sin embargo, hoy en día, aunque esto es posible, se debe limitar el acceso libre y sin restricciones al activo más importante del negocio, que es su información. Y no nos referimos únicamente a la información financiera de la empresa, que ya de por sí es confidencial, tales como cuentas de banco, informes financieros, etcétera. Se trata de salvaguardar toda la información de la empresa, ya que en caso de caer en las manos equivocadas, puede causar graves daños a los negocios futuros de la empresa, la reputación e incluso generar fraudes. Eh, Este hecho, el hecho de la protección de la información de la empresa, cobra mayor relevancia en el caso de los proveedores de acceso a Internet, como es el caso del día de hoy, ya que es necesario cumplir con el resguardo de información de datos personales en posesión de particulares. Entonces, es un hecho y muchos conocidos que la objetivo más importante es que tiene un proveedor de acceso de servicios de Internet, pues es su lista de clientes, ¿no? Su base de datos de clientes. Y ese tipo de información es algo que la gente, aún sabiendo que es una actividad no tanto ilícita, sino contraria a sus intereses, eh, trafican con ella, ¿no? Y entonces sacan un beneficio económico de vender esa información. Entonces, eh, en este sentido, lo más recomendable es asegurar que solo las personas que requieran acceso a la información como parte de sus funciones sean quienes tienen acceso a la misma y en todo caso se les consulte a ellos. Sin embargo, al final, eh, dependemos de una persona y de lo que esa persona decida o no hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Pues una de las formas recomendables para proteger el acceso a la información es el uso de aplicaciones tipo DLP, en inglés Data Loss Prevention. Y que lo que nos ayudan es a garantizar que solo los definidos pueden tener acceso a cierto tipo de información, que esa información no pueda ser al interior de la organización. Es decir, que puedan dar ciertos, que pueda utilizar los puertos USB de su máquina, que pueda hacer capturas de pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de opciones que nos ayudan en estas soluciones. Este tipo de soluciones han evolucionado a tal grado que hoy en día son capaces de aprender de alguna forma el modo en que opera la organización y entonces alertar cuando se presenta un comportamiento atípico respecto del flujo de información. Los canales mediante el cual se comparte el uso e incluso llegar a evitar que se hagan capturas de pantalla, como lo mencionaba anteriormente. Adicionalmente, permiten saber el tipo de aplicaciones que los usuarios están utilizando de manera más intensa en el lapso de tiempo con sus correspondientes reportes. Eso lo que quiere decir es que anteriormente las soluciones de DLP, la organización se tenía que eh, pues acoplar, ¿no? Modificar la forma en la que operaba para poder utilizar estas aplicaciones, porque partían del hecho de que tenían que tener una estructura de información definida y que había que tener roles establecidos dentro de la empresa, muchas políticas, cosas que, aunque son necesarias y muchas veces indispensables, en algunos casos el ritmo de operación
pues no permite tener todo esto, ¿no? Entonces, eh, lograr que una solución del tipo DLP aprenda cómo opera la red para después alertar cuando hay un comportamiento atípico es algo que es muy útil y nos ayuda con esta protección tan necesaria de la información de tanto de nuestros usuarios como interna. Y bien, el siguiente punto es el relacionado con la protección del correo electrónico. No hay duda de que el correo electrónico se mantiene como una de las formas más utilizadas para compartir información, tanto dentro de la empresa como con clientes y proveedores. En este sentido, es indispensable utilizar filtros anti-spam que permitan identificar y bloquear mensajes de origen dudoso. Y asimismo, la mayoría de las plataformas de correo electrónico en la nube, que ya es poco las opciones que lo hacen de forma local, eh, permiten el uso de la autenticación de doble factor, lo cual quiere decir que eh, hay, además de tener una clave robusta para acceder a la plataforma, se envía un mensaje de texto al teléfono celular del usuario, de tal manera de que se garantice que sea la persona que es el usuario válido, ¿no? Entonces, el correo, al ser una de las primeras herramientas que surgió como consecuencia del uso de Internet, cada vez se está siendo más utilizado, ¿no? Sin embargo, y tiene ciertas medidas de protección. Pero aquí existe un evento que silenciosamente ha aparecido. Y es que es cada vez más común el uso de plataformas de mensajería instantánea, como es WhatsApp, Messenger, Telegram, etcétera, etcétera, que se utilizan para intercambiar información de la empresa, tanto al interior como fuera de la misma, sustituyendo de manera no oficial al uso del correo electrónico. Eh, nosotros consideramos que esto desde el punto de vista personal, pues es algo que ha facilitado la comunicación y cuando esto es en distancias muy largas es muy útil. Sin embargo, esto se convierte en un grave riesgo de seguridad para las empresas, ya que no se tiene registro de qué información se comparte y con quién. De tal manera que si, así como el mensaje puede ser para agilizar un proceso de negocio, ¿no? Algún dato adicional que hay que destrabar para atender a nuestros clientes, también podría ser información que está saliendo de la empresa sin nuestro consentimiento. Y aquí hay dos alternativas que identificamos así como de manera de muy alto nivel. Una es, como lo mencionábamos en el punto anterior, el uso de una aplicación tipo DLP para poder mitigar el hecho de utilizar las plataformas de mensajería pública para compartir cierto tipo de archivos o simplemente hasta bloquear esa aplicación. Pero por el otro lado también existen hoy soluciones que de tipo videoconferencia o telefonía IP, las cuales ya incluyen una plataforma de mensajería instantánea. Entonces, si sus plataformas ya lo ocupan y esa se necesita solo como una herramienta o se define como una herramienta de comunicación interna, esa es una forma muy controlada de poder hacerlo y en el cual pues se trata de usuarios totalmente aislados o grupos de trabajo muy específicos por los cuales no es, sería muy poco probable que haya la intromisión de un externo, ¿no? Sin embargo, regresamos al mismo tema. Necesitamos hacer mucho labor de educación hacia el personal para que no utilice este tipo de plataformas con información de la empresa, desde luego que la comunicación personal, pues cada uno es responsable, pero mientras esté involucrada información de la empresa, necesitamos seguir los lineamientos. Entonces, así las amenazas de la mensajería instantánea y la protección del correo electrónico.
Pero una de las actividades que está tomando mucha relevancia en los últimos años es trabajar en la nube, ¿no? Y trabajar en la nube permite accesar diversas aplicaciones de negocio a través de Internet. La gran ventaja de que muchas de estas aplicaciones ya incluyen soluciones de ciberseguridad que protegen la información. Sin embargo, no se considera que no existe un trabajo 100% en la nube o que esto se puede lograr una vez que la empresa alcanza un nivel de madurez tecnológico avanzado, de tal forma que la mayoría de los usuarios pueden convivir de forma natural en este tipo de ambientes. Eh, Imaginemos, por ejemplo, que si nosotros estamos identificando que nuestro personal no, no está familiarizado con los conceptos de ciberseguridad. Y si aunado a esto lo subimos en aplicaciones en la nube, el problema es un poquito complejo. Entonces, la idea aquí es que el trabajo en la nube es, para la mayoría de las empresas, se trata de un proceso de transformación digital, ¿no? Y en ese proceso se irán haciendo parte de la operación distintas tecnologías que agreguen valor al negocio y permitan hacer mayor uso de la tecnología conforme se madure el modelo. Entonces, sí, mucho de la operación va para allá y cada vez va a ir avanzando mucho más. Sin embargo, apenas esta semana leía algunos eh, personas muy conocedoras del tema, hablando de que hay como como una especie de regresión, ¿no? Muchas empresas en un inicio se fueron a la nube y migraron totalmente sus operaciones a esos grandes data centers y ahora muchos están regresando, ¿no? Y están regresando no por el tema tecnológico ni de disponibilidad, sino lo han estado haciendo por un tema de costos, en donde han identificado que el costo de la operación en un data center ha sido mucho mayor de lo que habían considerado de lo que tenían como aplicaciones en sitio y equipos, ¿no? Entonces hay ahí una discusión todavía en relación a qué tanto. Nosotros pensamos que eso al final, como muchas cosas, no van a ser blanco y negro, ¿no? Sino va a haber una tonalidad de gris en donde ciertas cosas se hagan en la nube y otras muchas quedarán en las instalaciones del cliente, ¿no? Y sin embargo, aún para las empresas que tienen la mayoría de sus operaciones en la nube, existen aplicaciones de ciberseguridad como todas las que hemos descrito para los trabajos que se realizan, ¿no? A mí me llama poderosamente una aplicación que hay para respaldar los datos de Office 365 y según muchos estudios es una aplicación que tiene mucho éxito, pero sería un poco contradictorio, ¿no? Para mí es un poco contradictorio porque pues la razón de ser de tener Office 365 es que dejas de tener tu respaldo en sitio. Y ahora lo que te venden es un servicio para que respaldes la información que tienes en la nube. Bueno, no sé, cuestiones, hay un tanto hasta medio filosóficas, ¿no? Pero por ahí van esos temas. Eh, y ya, como último punto y muy enfocado en este caso a la operación de los proveedores de acceso a Internet, está la monitorización continua y respuesta inmediata a incidentes. Y esto es así porque para un proveedor de acceso a Internet, el monitoreo y la respuesta inmediata a incidentes de ciberseguridad es de la más alta prioridad, ya que un solo evento puede tener repercusiones literalmente en cientos y si no en miles de usuarios de forma simultánea, ¿no? Entonces, la función que ustedes tienen es muy importante, es una operación que cada vez se vuelve más crítica y ahora con los servicios, con las opciones del personal trabajando
haciendo home office, pues se vuelve ya aún más importante, ¿no? Y sin soslayar, por ejemplo, las clases en línea y demás cosas que cada vez son más recurrentes y que son más demandadas por los distintos usuarios, ¿no? Y en este sentido, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto en diversos aspectos de nuestra vida profesional y hemos encontrado que crear cuadros de mando ayuda muchísimo a la toma de decisiones. Es decir, en lugar de llenarnos de cientos estoy exagerando, cientos de aplicaciones o aplicaciones de monitoreo que hablan con cada una de las distintas marcas de equipos y dispositivos que tenemos en la red para poder prestar el servicio, en lugar de tener todas esas pantallas y entonces estar haciendo como la correlación mental de por qué falló uno y falló el otro, toda esa correlación de eventos se hace de una manera automática y digámoslo así, tras bambalinas, ¿no? Entonces, se información de un equipo, se obtiene la información del otro, se establecen ciertas reglas para llegar a la correlación de eventos y entonces, para el proveedor del servicio es mucho más asertivo porque ya se cumplen muchas reglas y ya no dependemos de la interpretación que pueda hacer quien esté en ese momento a cargo de la atención de los servicios. Entonces, se trata de una decisión, desde luego, estratégica de cada empresa, pero lo que hemos identificado es que ayuda a disminuir, por un lado, la dependencia de fabricantes, ¿no? Seamos sinceros que cada fabricante nos llega con una solución distinta y cada fabricante quiere poner su solución de monitoreo o de seguridad o de lo que fuera y entonces nos llenamos de cosas y de rentas, ¿no? Porque ahí son servicios que se tienen que pagar. Entonces, tanto nos ayudan a no tener esa dependencia eh, directa de los fabricantes y mejora la postura financiera de la empresa por una mejora en los gastos que se hacen recurrentes en la operación de la red. En algunos casos se puede, en algunos otros no. Pero bueno, al final ya es algo que depende de cada empresa, ¿no? Y bueno, a manera de cierre, implementar algunas de estas recomendaciones mejorará la preparación de la empresa en lo relacionado con la ciberseguridad. Pero no podemos considerar que solo estas medidas protegerán al 100% de nuestros activos informáticos. Más bien, se deben considerar como el punto de partida, a partir del cual se evaluarán nuevas soluciones, procesos o necesidades de capacitación al personal. Es decir, para nosotros este es como el punto de partida de ir creando nuevas cosas e ir identificando dentro de la operación de la red qué es lo que debemos de hacer en los siguientes pasos y cómo nos podemos acercar. Como lo podemos constatar, las soluciones de ciberseguridad son un traje a la medida para cada empresa, para cada proveedor de servicio, en donde van implementando soluciones que nos lleven a lograr el objetivo de un nivel de ciberseguridad adecuado, lo cual, repetimos, es particular a cada caso. En Optel de México podemos ayudarles a definir el esquema de ciberseguridad que mejor se adecue a sus necesidades. Y bien, esperamos que esta información sea útil, sea de valor para la operación de sus negocios. Y sin más, me gustaría abrir para algunas preguntas que pudiera haber por parte de los participantes. Si hay alguna por ahí, Gerardo, Daniel, si hay alguien que tuviera alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Muy interesante la información que nos compartes y sobre todo muy útil, porque este es un punto en el ecosistema de los proyectos, incluso de las empresas, que no se le da, creo yo, la atención correspondiente y a veces se toma como un poquito a la ligera pensando que no va a suceder. Entonces eso
hace más relevante esta información que nos has compartido. Yo tengo un par de preguntas en este sentido. ¿Hay algún organismo en este momento que regule o que establezca ciertas normas para la parte de la ciberseguridad o de la seguridad informática al que se pueda, no sé, contactar o acercarse pues para tener algún tipo de certificación? No existe. Muy interesante la pregunta. La respuesta iría en dos vertientes. Una de ellas es, hay actividades económicas que están sumamente reguladas y, por ejemplo, hoy podemos entrar en el sector financiero, el cual sí está ampliamente regulado, en donde hay reglamentaciones que indican cuáles son lo mínimo indispensable que debe de tener operando una infraestructura de telecomunicaciones de un ente financiero, ¿no? Y ahí sí es todo un mundo de regulaciones, y me viene a la mente, hay una certificación que se le llama el PCI, que es para la protección de las transacciones con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, eso es todo un tema en donde hay que hacer distintas prácticas y muchos procedimientos, ¿no? Por el otro lado, lo que ha surgido son iniciativas del mismo ecosistema de participantes en la tecnología, en donde se reúnen para dictar como las mejores prácticas, ¿no? Y dentro de estas mejores prácticas empieza ya a tener mucha cabida las certificaciones de organismos internacionales, en donde, al igual que certificaciones de procesos de negocio como son ISO 9000, ahora entran certificaciones de seguridad informática como es ISO 27000, ¿no? Desde luego que dependiendo del tipo de negocio y de cómo queremos presentarnos hacia los clientes, es en donde se deben de- de certificaciones, algunas como deseables y otras como sí, en donde le garanticemos un nivel de protección al usuario, y de tal manera lo convenzamos de que es mejor estar trabajando con nosotros, ¿no? O más en los organismos internacionales. Sin embargo, hay que dar los primeros pasos, ¿no? Entonces, si uno empieza a leer cuáles son los requerimientos de una certificación ISO 27000, uno se espanta y casi como que las abandona, ¿no? Entonces, sí es útil saber como por dónde dar los primeros pasos, conforme vaya eso avanzando, es como se va como regulando, ¿no? Un poquito va como a prueba y error, ¿no? Un poquito vamos a probar esto, ahora que funciona, oye, tuvimos este problema, cómo lo resolvemos y vamos ahí funcionando. Pero la directriz siempre debe ser proteger la información del negocio, ¿no? Yo creo que es el paradigma que tenemos que llevar siempre. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y la otra pregunta que yo tenía es, normalmente este punto de la ciberseguridad o de la seguridad informática siempre se maneja a nivel de presentaciones como esta, de talleres o de pláticas, pero ¿hay alguna capacitación, algún curso que se pueda tomar para tener un experto, digamos, en las empresas como bajo el Sí, mismo concepto de certificado, cursos sí, que haya para implementarlos en las empresas? sí, me vienen a la mente otra vez dos aspectos generales. Uno es
las certificaciones que manejan los fabricantes de los dispositivos, generalmente nos vamos a los de protección perimetral, que son los firewalls, en donde los grandes fabricantes han desarrollado todo un currículum que hay que cumplir y demostrar técnicamente a través de exámenes, tanto teóricos como prácticos, para poder obtener una certificación de ciberseguridad. Pero, por ejemplo, en el caso del, de un fabricante de firewall, pues obviamente está muy enfocado a sus equipos y a la función que cumplen esos equipos. Y por otro lado, hay certificaciones igualmente de organismos internacionales. Una de ellas, esa certificación de seguridad que es ampliamente reconocida, que es el CISP. Esa es una certificación en la que hay que conocer de varios aspectos, ¿no? Para poder lograr un entendimiento más global de lo que está sucediendo en una empresa y las distintas maneras de protegerlo. Entonces, de ahí surge un tema con las empresas en las que hay dificultades económicas, ¿no? Y entonces, en lugar de crear al personal interno necesario o indispensable para ese nivel, pues existimos empresas como nosotros en donde les podemos ayudar y guiar en qué podemos hacer e irlos llevando de la mano mientras ellos cumplen con esas certificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Porque es un esquema de poder ir compartiendo, pero eso es lo que se puede lograr. Ahora y a mí me gusta mucho resaltarlo aquí, ¿no? Hay un tema ahí que los que participamos de este mercado es indispensable tener un buen dominio del idioma inglés. Así es que si alguno de las personas que hoy nos acompañan y de los proveedores de acceso a Internet, asegúrense de que al personal que ustedes contraten o estén en el proceso de contratación sean personas que puedan hablar, que tengan un buen nivel del idioma inglés, porque definitivamente ya no es opcional, ya es un requerimiento. Y si no, a los que tengan a buenos ingenieros trabajando, hay que convencerlos de seguir en esa trayectoria de obtener un muy buen nivel de inglés para que esto sea cada vez, si no más fácil, si sea un poco más sencillo el camino que se tiene que recorrer. Hasta ahí mi comentario. Muy bien, Daniel, pues muchas gracias por el complemento de la información que nos presentaste y bueno, espero que nuestros asistentes se animen a hacernos por aquí alguna pregunta, compartirnos sus datos de contacto para que podamos hacérselos llegar y tengan ustedes esta información. El tema creo que da para más comentarios, sin embargo, bueno, Yo tengo una por pregunta, muy respeto buenos días. a los tiempos y adelante, por favor. Rogelio Lozano por este lado, trabajo en la Secretaría de Energía. Mi pregunta tiene que ver con, bueno, primero agradecer este evento que la verdad ha sido muy interesante. Por el otro, comprendo bien esta última pregunta al respecto del marco normativo, ¿no? ¿A qué nos vamos a pegar y no nada más hacer caso solamente de fabricantes? Es evidente que los fabricantes marcan la tendencia en lo que es el mercado, pero sí, siempre el marco normativo de estándares internacionales nos hacen hablar un idioma común y eso para mí es muy importante. Mi pregunta tiene que ver con para el ponente. ¿Cómo poder vender la idea de que invertir en seguridad informática, en ciberseguridad, es parte del negocio y no es un gasto? O sea, ¿cómo convencer a que juntas de gobierno tomen decisión de inversión en ciberseguridad? Gracias. Digo, muchas gracias. ¿Qué pregunta, eh? Yo creo que es el tema que siempre se lleva a la mesa, ¿no? ¿Cómo o por qué estar invirtiendo en seguridad y por qué no hacerlo? Y mira, muchas de las prácticas que hay en el mercado ha sido a través, y desafortunadamente, a través del miedo, ¿no? Es un poquito, siempre se relaciona mucho como con la venta de seguros, ¿no?
Sí. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, porque el día que pase el evento, siempre por ley de Murphy, lo que va a suceder es que va a suceder en el momento menos, en el que estemos menos preparados y en el momento en que necesitamos más la información. Yo creo que hay muchos estudios y en donde se ha analizado cuál es la tendencia de las pérdidas que tienen las empresas por la falta de estas soluciones de seguridad, ¿no? Hay varias empresas como Gartner, como IDC, mismo Select aquí en México, que publica información muy valiosa y muy del mercado, que es algo que me agrada muchísimo, porque ellos dicen qué está pasando y de qué se han quejado los usuarios en México, ¿no? Y entonces ahí ya hablan, por ejemplo, de la cantidad de ataques y de cosas por el estilo en las que se han visto involucradas muchas empresas. Desafortunadamente creo que esa es una de las formas en las que así como bien lo mencionas, está liderada por los fabricantes y poco a poco han ido surgiendo algunas iniciativas. Por ahí el TEC de Monterrey trae una buena iniciativa de ciberseguridad y las mejores prácticas de ciberseguridad en un entorno menos propenso a menos centrado en los fabricantes, ¿no? Y más abierto en la tecnología en lo general. Pero sí, es un tema que ha sido... Te agradezco mucho la respuesta, es completa que y la verdad no es se un ve gasto, el sino que es dominio una de, inversión, ¿no? se ve el dominio de conocimiento acerca de la materia, que poco a poco, bueno, forma parte ya de planes de inversión, ¿no? Y un plan de inversión de una empresa, pues tiene que estar justificado con un estudio de factibilidad. Es decir, si yo le meto X cantidad de dinero, pues qué beneficio tengo, ¿no? Muchas veces ese beneficio, pues no se ve tangible ni tan cercano como otras inversiones. Te agradezco mucho, la verdad. Muchas gracias.